gusto estar con este panel y también esta temática que está, digamos, candente desde hace, ¿no? Ya un tiempito que se viene dando. Lo que estamos hablando es este escenario global, digamos, que encuentra, digamos, a las startups, si quiere, con dificultades para levantar capital. Ya sabemos, bueno, la suba, ¿no?, de tasas y todas las consecuencias que ha tenido. Y en un artículo de la última edición de Forbes, hay un artículo al respecto que lo define con una frase, tal vez como, bueno, demasiado directa, ¿no? Pero bueno, dice, se terminaron los días del dinero fácil, ¿no? Una cuestión así. Acá a uno le podría sonar a como se terminó el recreo, capaz, pero tiene otras connotaciones. Pero lo que sí describe ese artículo es cómo esto vino a desnudar algunas situaciones, ¿no? Habla ya directo de las fintech zombies, por ejemplo, ¿no? Para ir más directo al tema fintech. Y está bueno digamos, esa comparación, porque lo que se desnudó también mucho fue empresas que vivían, ¿no?, de recibir rondas, que no había un negocio genuino, auténtico, sosteniéndolas, que en realidad uno puede pensar, bueno, estás recibiendo ese capital para crecer y en realidad estás recibiéndolo para pagar los sueldos. Entonces, ver todas esas cuestiones, quería ver con ustedes, primero, a ver este escenario complejo y estas consecuencias, estas dificultades, ¿cómo lo caracterizan ustedes? ¿Qué es ahora, en 2023 y para este año, lo que podemos visualizar o cuáles son los factores principales, ¿no?, de este escenario? ¿Quién quiere? ¿Sí? Si querés, para empezar y para extendernos un poquito en tu introducción, claramente 2021 con un exceso de liquidez, parte de lo que generó fue una motivación empujada justamente por los fondos de inversión hacia los emprendedores en enfocarse en crecimiento, donde el profit no necesariamente era la prioridad era crecer, crecer, crecer. Claro. Eso implicó, obviamente, sí, el crecimiento también por parte en términos de inversiones y en términos de estructura por parte de las compañías. Y como tú bien decías, eso lo que hacía era, lo que llevó es a una gran cantidad de compañías, pero insisto, empujadas por el sistema, llamémoslo, una gran cantidad de compañías que, sin ser profitable, lo que de alguna forma se sostenían en base a sucesivas rondas de inversión, inclusive en casos en los cuales llegaba una siguiente ronda sin haber de alguna forma terminado la ejecución de la anterior, pero dado que estaba la disponibilidad de capital, esa disponibilidad de capital acompañando o empujando a valuaciones muy atractivas, bueno, de alguna forma el sistema fue eso lo que construyó principalmente durante 2021. Entonces, sí, y a todas las startups, a todo tipo, no solo fintech, a todo tipo, digamos, de a todo tipo de startups claro, y a nivel global. Claramente claro. Este fenómeno es un fenómeno que después puede tener, y podemos hablar de algunas particularidades a nivel local o a nivel LATAM, pero este fenómeno no es ni particular de la región, ni es particular del sector fintech, que puede tener es un fenómeno claramente global y de todo el ecosistema de startups en general. A mí lo que me parece, para complementar lo que estaban diciendo, es que evidentemente fue una etapa de mucho dinero fácil, donde se levantaron mucho capital, cifras récords no antes vistas en todo el mundo de Venture Capital, valuaciones exorbitantes y bueno, y obviamente la bonanza como que llegó a su fin y ahora estamos en un escenario totalmente diferente donde hay mucho menos funding y las valuaciones están tendiendo a la baja, ¿no? Aprendizajes, me parece que el primero, nosotros por lo menos desde nuestro fondo Capria, lo que estamos haciendo es empezando a evaluar desde el día cero cuál es ese camino hacia el profitability, hacia tener resultados, ¿no? Y no solamente invertir en estas compañías de crecimiento exponencial agresivo que lo único que se enfocan es en el revenue. Y por otro lado, para los fondos de Venture Capital como los nuestros, sí, evidentemente hay menos deals, pero bueno, nos estamos preparando para invertir justamente en las mejores oportunidades que creemos que todavía hay muy buenas oportunidades, ¿no? Pero en ese sentido. Digamos, a nivel global, ya sabemos que el mundo está globalizado, pero a nivel Latinoamérica hay alguna particularidad o algo que está pasando, digamos, sobre todo el tema
fintech, ¿no? Y en la región. Mira, ¿Es algo que sea algún matiz o algo viendo distinto? algunos números así a vuelo de pájaro, 2021 fue récord de inversión en fintech. Creo que de 2020 a 2021 como que aumentó algo así como un 500% en la TAM, y los números que tenemos ahora es todo lo contrario. Hay un declive. Me parece que después de un mercado bullish es normal que todo se ajuste. Como te decía, temas de evaluaciones súper altas, capital de sobra porque obviamente el dinero prácticamente era gratis. Claro. Entonces quizás muchos fondos no se enfocaron en la propuesta de valor, en el core del negocio, cómo en el mediano o largo plazo este negocio va a terminar haciendo dinero para ser sostenible en el tiempo. Bien. Y Eduardo, ¿ves a nivel regional algo distinto o algo que destacar? Y uruguayo mismo, ¿cuál es la visión local Ese mismo con fenómeno, esta de hecho, dificultad? construyendo sobre lo que decía Marcelo, si nosotros miramos el primer trimestre de este año, la inversión por parte de VCs fue la más baja en los últimos 13 trimestres, con lo cual más baja que inclusive cualquiera de los trimestres de 2019, con lo cual estamos hablando pre-pandemia. Eso lo que muestra es la consecuencia del mercado bullish al que hacía referencia Marcelo. Como decía, esto es a nivel global, obviamente tiene un impacto a nivel local, porque también buena parte de lo que sucede es que esto está globalizado por definición, digamos. Cuando una compañía sale a buscar o hablar con fondos, claramente no busca los fondos. Está bien, en una primera etapa, Angel, Seed, puede buscar inversores locales, pero la realidad es que inmediatamente está pensando en fondos regionales. De hecho, también eso acompaña, regionales o globales, eso acompaña otra dinámica que cuando uno va por un fondo de inversión, obviamente uno lo que busca es capital, pero junto con capital, acompañamiento, contactos, apoyo para la siguiente ronda, con lo cual, cuanto más rápido yo pueda acceder a un fondo regional, parte de lo que voy a evaluar es cómo ese fondo, además del capital que me va a dar, me va a acompañar en los siguientes pasos, cómo me va a apoyar en la regionalización. Si soy una compañía que estoy buscando expandirme a México y a Brasil, por supuesto voy a tratar de acceder a fondos que tengan una fuerte presencia en México o Brasil para, en términos de contactos, abrir puertas, etcétera, etcétera. Con lo cual, esto respecto a que por definición es regional y a un pasito de ser inmediatamente global, obviamente dependiendo del foco que tenga la compañía. O sea que- Déjame sí, complementar un por segundo favor. porque es súper importante lo que estás diciendo en relación al value add que traen los fondos de Venture Capital más allá de meramente hacer una inyección de dinero. Y me parece que ese fue un gran cambio que se dio justamente dentro de este mercado donde había demasiado dinero disponible, entonces como que los fondos de Venture Capital tuvieron que empezar a ver la manera de poder diferenciarse del resto. Entonces a su propuesta de valor, que inicialmente un fondo de Venture Capital tradicionalmente es un fondo más pasivo desde el punto de vista de la inversión, si lo comparamos con inversionistas ángeles, por ejemplo, muchos fondos empezaron a crear estas unidades de negocios para diferenciarse. ¿Cómo podemos agregarle valor al founder más allá de la liquidez? Si bien, como decía Eduardo, son justamente estas cosas, ¿no? Conexiones para levantamiento de próximas rondas, cómo aprovecho el network a nivel global para que haya aprendizaje entre los peers. Y eso también genera, digamos, un conocimiento más profundo, de alguna forma, ¿no? En ese vínculo como Correcto. más intenso, digamos. Un vínculo más directo digo, con el founder, claro. y internamente ver la manera de cómo poder ayudar al founder para llevar su compañía a próximos niveles de desarrollo que en definitiva benefician tanto a ellos como a nosotros desde el punto de vista de la monetización. Claro. Sí, O sea, sí, a eso sí. perdón, se le agrega el know-how vertical, que también de una vertical específica. Obviamente, si vamos al sector fintech, o sea, fondos que tienen mayor nivel de expertise, con lo cual parte del acompañamiento y del advice que le pueden dar a la compañía está enfocado en el sector y en el entendimiento de un mercado particular. Perfecto. Hablabas ahí de aprendizajes o lecciones. Me gustaría profundizar un poco más en eso, ¿no? De ustedes, qué es lo que están viendo que aprendieron los fondos y también los emprendedores, ¿no? Yo te diría, desde el punto de vista de los fondos, me parece esto que te decía fundamental, el tema de agregar valor a los emprendimientos de la cartera, y es un súper gran desafío, porque nosotros, por ejemplo, entre inversiones directas e indirectas, tenemos más de 300, entonces como que no podés a todos estar dándoles one-to-one coaching
o mentoring o lo que fuesen. Tenés que tratar de buscar propuestas de valor que sean de alguna manera escalables, Claro. que pueda llegar a todo ese network. Eso me parece aprendizaje número uno. El segundo te diría de ser mucho más rigurosos desde el punto de vista del estudio técnico del emprendimiento. Antes quizás, no lo digo que lo hiciéramos en nuestro fondo, pero quizás los fondos definían por carácter, por el feeling, la química que tenían con el inversionista, propuesta de valor, etcétera, etcétera. Pero se olvidaban de las métricas. Nosotros, desde el punto de vista de la metodología, por ejemplo, vemos crecimiento en revenues, crecimiento en márgenes, vemos el runway, cuánto les queda, y las compañías que tienen un runway relativamente bajo, para nosotros es una alarma y tratamos de ayudarlos a ver cómo para poder sortear esa iniciativa. Así que te diría mucha más rigurosidad en el análisis desde el punto de vista técnico. Bien. Eduardo, ¿qué te O sea, parece? de hecho, me hiciste pensar con eso que decía que en esto de la inversión es importante entender la cadena completa. Entonces, si vamos un paso para atrás en la cadena, hay que entender que muchos VCs, no es la lógica del 100%, pero muchos VCs están financiados por el PIS, con los cuales esperan del VC que hagan deployment en un intervalo corto de tiempo de la inversión. Con lo cual, en ese escenario de liquidez, los VCs también tenían, internamente tenían el incentivo, así como la compañía tenía el incentivo de poner foco en growth, no necesariamente con el nivel de, podría decir, de eficiencia óptimo, pero la misma lógica estaba del lado se dio de- como esa conjunción, digamos. La misma lógica estaba un paso más atrás en la cadena. Me ibas a preguntar algo. No, eso es lo mismo. ¿Qué te parece que aprendizajes pueden haberse dado de los dos lados, digamos, en esta, o deberían darse, digamos? Yo creo que, a ver, por un lado, y Marcelo decía, el aprendizaje por parte de los VCs, creo cuando, si me enfoco un poquito el aprendizaje hoy por parte de las compañías y de los startups, ahí hay una lista larga, digamos, y que es importante llevarlo al entendimiento de la situación de hoy. Hoy hay muchas compañías que lo están teniendo que hacer, de alguna forma, es un reset, un replanteo de sus expectativas. Quizás la valuación a la cual recibieron inversión en el 2021 no es la misma por la que van a ir hoy, y eso implica un reconocimiento por parte de la compañía, por parte de los founders y por parte de los inversores anteriores, de entender que quizás la dilución va a ser mayor, y donde quizás hay una cantidad de trade-off, de compromisos y de concesiones a hacer para poder darle vida a la compañía. Insisto, porque veníamos de un escenario en el cual el foco estaba en growth, no necesariamente estaba en enfocarse en el profit, no necesariamente en cuidar cuál era el cash o el runway hacia adelante. Marcelo decía recién, bueno, ahora desde el punto de vista del inversor, a la hora de mirar la compañía, va a mirar muy bien, ¿cuál es el camino hacia ser profitable? ¿Cuándo vas a ser profitable? ¿Cuál es el runway que tenés hacia adelante? Si voy a invertir, quiero saber en detalle en qué vas a usar lo que vas a invertir y cómo lo que voy a invertir, cómo lo vas a utilizar hacia ese camino de ser profitable. Entonces, vuelvo un paso para atrás en esto por parte del reset de expectativas por parte de los emprendedores. Y hemos visto, diría en los últimos quizás 12, 14 meses, la realidad de una cantidad de compañías que hacia adentro, hacia sus inversores, hacia sus socios, hacia el board, de tener que decir, bueno, la realidad cambió, tenemos que hacer un replanteo respecto a cómo está organizado hoy el cap table, o respecto a que la inversión que vamos a recibir no es exactamente en las mismas condiciones ni en mejores condiciones de la que fue la ronda anterior, insisto, porque el mundo cambió, porque hay una cantidad de factores que están fuera de control, digamos, como por ejemplo las tasas de interés, pero que eso condiciona directamente en la realidad de las compañías hoy. Entonces me parece bien importante esa reflexión de la realidad o este mundo no es el mismo que era en noviembre de 2021, con lo cual las compañías necesitan adaptarse a esa realidad si es que no quieren poner en riesgo su existencia. Pero está bueno que la conciencia de esa realidad que cambió de las dos partes, digamos, de la... Por supuesto. Pero, insisto, implica, para muchos emprendedores, implica un esfuerzo interno de replantear y de que no vale más el escenario de quedar anclado en, llamémosle, en historias pasadas, o en números pasados, o en inversiones pasadas. No, la realidad es la que es hoy y la evaluación
tiene que estar pensada en términos de la realidad de hoy, de los múltiplos de hoy, donde esos múltiplos están impactados directamente por la componente de riesgo y la tasa de interés. Entonces, nuevamente, el bajar a tierra y el convivir con la realidad actual, que es fácil decirlo acá. Sí. Después, en la práctica, e insisto, no vamos a comentar nombres, pero con la cantidad de experiencias en los últimos 12, 14 meses de tener que tener esta conversación. Aquí también, y si puedo agregar un punto más, pero acá también en esto se muestra, se ve mucho el tipo de inversores con quien te involucraste antes. Porque el inversor que entiende muy bien esto, entiende cuando el emprendedor viene y le dice, che, mira, vamos a hacer una ronda, pero nos vamos a tener que diluir todos mucho más porque la realidad ha cambiado. Y el VC dice, entiendo que es así porque entiendo que la realidad cambió, te acompaño en esto. Versus, quizás, eventualmente, algún inversor que no tiene esa identificación con la realidad o quizás no tan profesional en cierto sentido, donde dice, no, yo la verdad que no estoy dispuesto. Y eso genera una cantidad de fricciones. O sea que esto también es un momento, diría, de prueba de la relación que implica en el tiempo entre emprendedor e inversores. Y lo cual eso también te hace pensar que a la hora de vincularte con un nuevo inversor, también es parte de lo que tenés que tratar de censar, que no es absoluto, no podés, pero bueno, ¿cuál es tu percepción respecto a qué tanto un inversor te va a acompañar en una situación como esta? Claro. Se puede, me parece que estaría bueno que ver qué decimos de esto, porque también es parte complementar del un poco inversor. con lo que decía Eduardo, me parece totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo de que van a haber un montón de procesos de negociación donde tanto emprendedores como inversores se van a tener que ajustar a las nuevas realidades de evaluaciones tendiendo a la baja y escasez de capital. Obviamente eso también va a ser una oportunidad para los fondos VC que tengan capital como para aportar en el corto plazo. Pero me parece que si tengo que decir probablemente a quién les va a perjudicar más esta nueva situación, probablemente sea el founder. ¿Y por qué? Porque entiendo que la gran mayoría quizás de los inversionistas que entraron en etapas tempranas probablemente tengan algunos rights de antidilución, entonces como que puedan compensar esa pérdida de alguna manera. Es técnico, no me quiero poner un tema técnico, pero me parece que los founders tienen que tener bien esto en mente y estar bien enfocados que el nuevo rumbo de crecimiento tiene nuevas reglas de juego. Está buenísimo por una cosa respecto a eso, porque efectivamente los rights en los papeles pueden decidir eso, pero la situación puede terminar llevar a ahogar al emprendedor, cosa que también va en contra de los también va en muchas contra, veces, correcto. aunque los rights te den eso, aunque los papeles te acompañen en eso, muchas veces la decisión como inversor más responsable que tienes que tomar es te acompaño en este proceso de dilución, porque primero, cuando confíe en la compañía, pero sobre todo confíe en los emprendedores. Y lo que quiero es que el emprendedor siga comprometido, siga con energía positiva, etcétera. Entonces, más allá de los papeles, te acompaño en este proceso. Sí, y se diluye demasiado, justamente perdés el principal motor que tienen los emprendimientos en etapas tempranas, que es justamente la motivación del equipo, ¿no? Claro. Y eso nos lleva también a la palabrita que teníamos en el título de panel, ¿no? A resiliencia también, ¿no? Cómo manejar, cómo tiene que encarar, digamos, este emprendedor, ¿no? ¿Cuál es el mindset? Ya un poco, creo que también tuviste alguna pincelada, ¿no? Pero ¿cómo tiene que encarar o tienes que ser esa mentalidad ahora, en este momento? Voy primero con Eduardo y... Dale. Yo creo que hay una parte que es el mindset de reset y entender cuál es la realidad hoy y cómo miro y analizo la compañía en la realidad de hoy. Creo que hay otro aspecto muy importante que es el mindset en términos de el camino hacia profitability. ¿Cómo hago que esta compañía genere ingresos? Que no quiere decir que sea inmediato, pero es tener un camino claro hacia eso versus el escenario de estaba puramente enfocado en crecer y cómo crecía el equipo. Y para mí hay una expresión que yo estaba en Microsoft en el 2008, en rol regional, con lo cual vivimos el efecto muy a nivel de la región Américas, me refiero, y había una frase que era sense of urgency, ¿sabes? Sentido de urgencia. O la otra mirada es evitar la displicencia. Yo creo que hoy es un momento de sentido de urgencia. Quiere decir que enfocarnos en invertir en aquellas cosas que están en el camino crítico hacia profitability. Podemos enumerar una cantidad de cosas que decimos estaría buenísimo hacerlas, pero no.
cuáles son aquellas cosas que realmente están en el camino crítico. A eso me refiero con sentido de urgencia. Un foco más fuerte, fuertísimo. Claro, foco en aquellas cosas que van hacia llegar a más clientes, en adquirir más clientes, en llegar a los clientes más rentables, donde muchas veces nos puede llevar a decir, vamos a dejar algunos clientes porque esos clientes no son los más rentables y me voy a enfocar en los clientes más rentables y a crecer en los más rentables. Por decir algunos ejemplos, pero lo que voy es a la forma de pensar esto. Sentido de urgencia, de foco en el camino hacia el profitability, en términos de mindset que me preguntan. Muy bien. Totalmente de acuerdo, alineado con lo que decís, Eduardo. La parte intangible me parece excelente. Quizás me voy un poco a la parte técnica. ¿Qué están haciendo algunos emprendedores en esta etapa donde valuaciones hacia abajo y complicado levantar capital? Muchos, lo que he visto, están haciendo una ronda puente, un bridge round, como para ganar tiempo. Entonces, supongamos que tienen que salir a levantar en una próxima ronda 5 o 6 millones de dólares, lo que fuesen, hacen una ronda más chiquita de 1, 1,5 para ganar un par de meses de oxígeno y esperar que las condiciones del mercado mejoren un poco y no haya tanto de ilusión, tanto de founders como de inversionistas. Eso es algo que está pasando y está pasando bastante. Totalmente. Muy bien. Bueno, estamos a tiempo en tiempo. No sé si hay alguna cosa más que les parezca relevante de esta temática. Fuimos tocando, creo que, los temas interesantes, pero... Lo que decíamos, ¿no? Estamos, me parece, en una etapa de grandes desafíos. Me parece que van a haber muy buenas oportunidades. Hay muchos fondos que están en proceso de levantamiento de capital, así que el mensaje a los emprendedores es que no se desmotiven porque dinero... No todo es tan negativo, digamos. No todo es tan negativo, hay fondos que están invirtiendo, hay fondos que están invirtiendo en Latinoamérica. De hecho, nuestro fondo invierte en Latinoamérica y tiene emprendimientos invertidos acá y lo va a seguir haciendo. Así que un poco el mensaje sería eso, no quedarnos en la parte negativa, ver, ¿no?, la otra mitad del vaso y empujar, porque el proceso de levantamiento de capital no es un proceso sencillo, requiere tiempo, esfuerzo y mucha voluntad. Perfecto. Y la realidad es, para terminar con un mensaje positivo, las compañías que tienen una gran idea, un gran producto y un muy buen equipo, hoy están levantando capital. Puede haber una condición de cuál es la evaluación, cuáles son las condiciones, etcétera, pero están accediendo al capital. Con lo cual el foco es construir un muy buen equipo, tener una buena compañía, una buena idea, un buen producto. Esas compañías están accediendo a capital. Después, la parte de las condiciones es la que viene después. Perfecto. Muy bien. Bueno, muchas gracias.